Buenas tardes, soy Javier, soy alcohólico, soy drogadicto y en este foro de amor y servicio voy a compartir lo que es la 12ª tradición. Voy a auxiliarme a veces de pequeños argumentos del texto que dice que la base de las 12 tradiciones nos sugieren que sacrifiquemos nuestros deseos por el bien común. Y que practicarlo de esa manera es lo que hace que la gente sienta confianza en nuestro porvenir. Es decir, en volvernos atractivos, en volver el programa atractivo de estar encima, los principios encima de las personalidades. El anonimato, sin embargo, aunque el que nosotros pongamos el bien común encima del nuestro, el anonimato no nace de la confianza. Aunque esto inspire confianza, el anonimato nace del miedo porque nace en unas condiciones, en una sociedad donde el estigma social, el estigma médico y el estigma religioso acusaban al alcohólico, sobre todo porque los grandes avances en estas jerarquías sociales, médicas y religiosas no atinaban ni siquiera con un gran trabajo y con años de experiencia en poderle dar solución a este problema. Fue hasta que Alcohólicos Anónimos tuvo un enfoque acertado de tratamiento entre iguales, un tratamiento basado en la humildad, en la buena voluntad, en la receptividad, que activó principios espirituales que hicieron caber la sobrenaturalidad, el misterio y el poder encima de esta enfermedad para poder ofrecer un tratamiento. Entonces se reconocía, pues, decía en su prólogo de la primera edición del Libro Grande de 1939, decía que es importante que nosotros permanezcamos anónimos porque en el presente, es decir, en ese momento, somos muy pocos para atender las solicitudes que pueden resultar de esta publicación. Además de que aclara de que los grupos funcionaban como sectas también, escondidos. Entonces habían situaciones desde entonces, por las mismas condiciones de la enfermedad, en que habían enfermos, habían personas que estaban intentando en esta nueva forma de recuperación que era Alcohólicos Anónimos, novedosa. Atrás venían los grupos Oxford, los washingtonianos o los tradicionales de la medicina, la moral y la religiosidad. Entonces hablaban de sus fondos, a veces en vez de hacer, dicen que corren compartimientos de alcohólicos, eran compartimientos de fanfarrones. Porque como ellos todavía no habían alcanzado la humildad ni la honestidad con ellos mismos, no podían dar el paso hacia el despertar espiritual, que es lo que tiene establecido el programa como fundamento para empezar a dar los pasos, para empezar a practicarlo y empezar a tener resultados positivos. Entonces, sin embargo, habían otros que sí, alcanzando este estado de humildad, habían compartido, y es por eso que el Libro Azul después habla a la familia, a los patrones, a los demás, podían compartir de sus experiencias para ir creando entornos favorables de entendimiento, y de esa manera pues fue que prácticamente se empezó a multiplicar nuestra sociedad, porque era a través de él, no solamente el paso 12 que iban a buscar a alguien, sino que también de manera extraordinaria y circunstancial, que contando de las bondades de que habían en su vida, otros le escuchaban por tercero, de banda, por así decirlo, y se interesaban, así atractivo el programa. Y fue de esa manera como se dice que los grupos de A tendrían que alcanzar a estos tantos alcohólicos desesperados como pudieran. Entonces, a la par de ir viendo de que era el tratamiento entre iguales, ya fuera de manera directa o de banda, que funcionaba el mensaje,
es que se empezaron a hacer la preparación, las sesiones de estudio, porque el programa es léelo, vívelo y transmítelo, y posteriormente las sesiones públicas, donde se invitaba a la comunidad, donde se invitaban a personas no alcohólicas, donde se invitaban a personas quizá candidatas, pero no necesariamente tenías que identificarla, pues, porque hay un porcentaje bastante similar entre los que se les pasa el mensaje de manera directa y en los que lo reciben de manera indirecta. Se escribían artículos, pues decían, Chocho, esta comunidad naciente tiene un enfoque pues muy altruista, muy dado a darle el reconocimiento al programa y a las capacidades espirituales, es decir, al poder superior y a la capacidad del poder superior. Entonces, habla también en la literatura que como consecuencia de artículos que se escribieron, pues ya habíamos dicho, el primero era el artículo de Jack Alexander, que da para un estudio único, dice, pero como consecuencia de los artículos acerca de nosotros publicados en el Cleveland Plain Dealer, el número de miembros en esta ciudad pasó de la noche a la mañana de unos pocos a varios centenares. Es decir, la gente tenía interés en conocer de la solución. Recordemos que este es un problema que existe desde que el hombre empezó a pisar las uvas. El famoso artículo de Jack Alexander en el Saturday Evening Post convirtió a en una institución nacional, no solamente en Cleveland. Ese es el salto cualitativo. Y tributos como estos nos brindaron otras oportunidades para darnos a conocer. Más adelante en periódicos, más adelante en revistas. Hay que ver que en ese momento el elemento de la telecomunicación era solamente grabado. No había, por ejemplo, programas en tiempo real, todo era grabado. Entonces, aunque existía el televisor funcionaba prácticamente como un cine, pues porque reproducía programas pregrabados. Además de una gran recesión económica y moral que había en Estados Unidos y en casi todo el mundo. Entonces, el asunto de que una persona superara una condición que era general era muy poco creíble y peligroso. Era más importante tratar de modificar que el acierto lo tenía un movimiento, una interpretación espiritual, no religiosa precisamente, pero sí una recomendación espiritual, que hacía la influencia, repito, de lo moral que representaba lo social, de lo médico que representaba la medicina y la ciencia, y lo religioso que representaba las tradiciones relacionadas a Dios. El religioso tenía tradiciones vinculadas a Dios, pero no siempre el religioso lograba desarrollar prácticas espirituales. Entonces, cuando se da cuenta que el programa de nosotros, el primero que es el deseo antes de la necesidad, es un principio espiritual, la derrota es otro principio espiritual, la honestidad, otro principio espiritual, la buena voluntad, otro principio espiritual, la apertura, la creencia, la fe y el pensamiento único de que la fe además no solamente es un Dios, sino el Dios que yo lo consigo, no solo es el Dios de mi creencia, sino el Dios de mi pensamiento y el Dios de mis sentimientos, da un dinamismo especial al argumento espiritual. Es por eso que el anonimato tiene un carácter espiritual, y el libro y la literatura dice de que el anonimato simplemente, estas experiencias nos enseñaron que el anonimato no es más que sino que la auténtica humildad en acción. Es decir, el alcohólico anónimo es anónimo por no robarle, por no quitarle, por no cuestionarle el verdadero poder y la verdadera autoridad que tiene el poder superior, que tiene el programa, que tiene la catarsis, el puente de comprensión, el que tiene la simbiosis entre iguales, que son los misterios espirituales venidos desde la divinidad de la creación del programa. Es decir, también me abarca a mí que las cosas buenas que yo hago, los buenos pasos 12, el conocimiento y dominio que tengo de la literatura, el buen alcance que yo tenga como un servidor o como integrador de Alcohólicos Anónimos como todos,
tiene también que estar en un anonimato dentro de mi humildad. Si se conoce desde un punto de vista atractivo para reproducir y aumentar el número de seguidores diligentes para el trabajo por las demás almas que sufren, está bien. Pero si es para colocarme a mí encima del bien común, está mal. Es decir, muchos de nosotros tenemos experiencias de estar barriendo afuera del grupo de Alcohólicos Anónimos. Yo soy uno de esos casos. Y la gente se detenía en los vehículos a celebrarme que finalmente yo estaba dándome la oportunidad en un programa como este, porque la mayoría de las personas, la faceta mía que conocían, era la faceta de andar dando tumbos, no solamente en la calle, sino también en la búsqueda de una solución que no alcancé por muchos años, sino hasta el Alcohólico Anónimo que me presentó el programa y hasta que mi rendición y mi fondo me llevó a adquirir este despertar espiritual y esta práctica de estos principios espirituales. Y ahora tener a mi voluntad y mi deseo detrás del bien común. Del bien común. Dice la literatura que estamos convencidos que la humildad expresada por el anonimato es la mayor protección que Alcohólicos Anónimos. Es decir, no significa estar escondido. Es decir, no significa estar agachado. Es decir, significa mantenernos humildes. Que Dios los bendiga, compañeros, y que todo lo maravilloso que está nutriendo en nuestra comunidad sea siempre para la honra y para la gloria del poder superior, el programa, la catarsis, el puente de comprensión, los legados de unidad, servicio y recuperación y todo lo que podamos hacer por los demás, anteponiendo siempre los principios a las personalidades. Adelante con esa humildad. Con esto les comparto felices 24 horas.